la vía férrea. Ustedes deben recordar que lo que hemos dado ya para el primer parcial, hemos hablado algo sobre que la vía férrea está compuesta por infraestructura, superestructura y unas cosas más. Entonces, vamos a ir ahora haciendo un capítulo para cada una de esas partes, para cada componente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar pues, de la infraestructura. A ver. Ajá. Bien, en primer lugar, bueno, la infraestructura, este esquema y todo ya lo vieron ustedes, ya se los había yo dado. Y decíamos que la vía férrea está compuesta, pues, por perdón un ratito. Ajá, ya, por el terraplén, toda esta parte, ¿sí? Las construcciones civiles, que son puentes, viaductos, cunetas, todo lo que es drenaje, durmientes, rieles, balasto, y bueno, todo eso llegan a ser componentes de la vía férrea, ¿sí? También se le conoce infraestructura o subestructura, por si acaso. Sub, por decir, porque está por debajo de la estructura, ¿verdad? Un ratito. Ya. Este capítulo básicamente es toda esta parte. Vamos a analizar en la mejor manera posible. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hablar sobre este terraplén. En fin, el terraplén, entonces, es la base de tierra sobre la cual va a descansar la superestructura. Para construir este terraplén, igual que en carreteras, a veces se efectúan cortes y el volumen de tierra que resulta de esos cortes se utiliza para rellenar las partes que así lo requieran. Sin embargo, lo importante es darle a todo este terraplén las características que ha de requerir para soportar tanto la vía como el paso de los trenes más pesados que han de recorrer por ella. Entonces, no estoy pudiendo pasar fácilmente de una diapositiva a otra, no sé por qué, que les estoy mostrando, pues podemos ver toda la parte del drenaje. Entonces, igual que en carreteras, si notan por acá, se hace primero el diseño de la forma y se pone también canales adecuados para este desagüe. O sea, no es que solamente se construye la cuneta y ya, ¿no? Normalmente se le hace un canal inferior. En el siguiente capítulo vamos a ver toda la parte superior. Entonces, por eso les pido que respecto de eso todavía no, digamos, no se desesperen, no quieran que se haga toda la parte. En este solamente vamos a ver la parte inferior. Como están viendo también en el esquemita, se ve que una parte, digamos, cafecita, ¿verdad? Con unos puntitos. Bueno, este material tiene que ser ya suero compactado y con todas esas características, ¿de acuerdo? Y encima de ese suero compactado y antes de que vaya el balasto,
normalmente se utiliza arenisca cuando son suelos blandos, menos. Entonces, encima de eso recién va la superestructura propiamente. ¿De acuerdo? En esta parte del terraplén tampoco es un terreno completamente plano, tiene una doble pendiente a ambos lados. En este caso corresponde a una doble vía. O sea, tengo un carril para ida y otro carril, digamos, para vuelta. Pero así sea de uno solo, igual debe tener el terraplén doble pendiente transversal. ¿De acuerdo? Eso. ¿Qué más? Debajo de las cunetas, igual hay que cuidar el material con el que vamos a construir precisamente la base de esos canales. Y normalmente se usa gravilla, pero muchas veces se usa el mismo balasto, o sea, la misma piedra que vamos a usar aquí. Se lo usa para esta cosa. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, básicamente es eso, para aprovechar el gráfico, ¿no? Así. Vamos a ir hablando en primer lugar del terraplén. Lo que les decía hace un momentito, primero que nada, definiremos que el terraplén es la base de tierra sobre la cual descansa la superestructura. Debe tener algunas características, digamos así, en cuanto a su construcción, ya que es necesario de que sea estable y resistente a la acción de las lluvias, de las aguas superficiales y subterráneas, pero también que sea resistente a los movimientos telúricos, ¿ya? Porque cualquiera de estos, pues, haría susceptible a que nuestra vía sufra un desperfecto que podría ocasionar básicamente muertes o grandes pérdidas. Entonces, por ello es que hay que tener cuidado en la mayor medida posible. Bien, las vibraciones al paso de los trenes también ocasionan asentamientos, precisamente porque los trenes son muy pesados y cuando van a gran velocidad, pues esto repercute en mayor grado. Por eso es que ese aspecto es un extra respecto de cuando se construye una carretera. Bueno, es lógico, ¿no? Excavaciones y rellenos se pueden hacer. De todas formas, veamos en la siguiente, lo que se pretende en la parte del terraplén propiamente es lograr un perfil transversal adecuado y tipo por ciertas zonas, es decir, por decir algo, entre igual que en carreteras, ¿no? Entre la progresiva tal y tal, vamos a usar este corte transversal o este perfil transversal. O bien en las curvas, en cambio, será este otro. Bueno, pero ¿cómo vamos a ir definiendo? En este caso, por ejemplo, les estoy mostrando un corte transversal con sus dimensiones que corresponden a una vía simple. ¿Notan? Es una sola vía. Y lo fundamental para definir cómo ha de ser este corte es la trocha. La trocha es la medida entonces fundamental de la cual van a depender muchos otros elementos. Por ejemplo, digamos, si tengo una trocha X, sobre eso yo voy a saber cuánto debo incrementar a los costados de los durmientes o cuánto debe ser la longitud de mis durmientes. También cuánto espacio debo guardar para
digamos, hacer otro tipo de construcciones o por cuánto espacio debo tener en cuenta el perfil del talud. Entonces, todas esas dimensiones tienen mucha, mucha importancia y básicamente tienen el fin de garantizar un adecuado escurrimiento de las aguas de las precipitaciones pluviales. Y por eso es que las cunetas son también fundamentales en ferrocarriles. Inclusive ustedes ven en este esquema en particular, notan que no solamente se ha cuidado la cuneta a ambos lados, a pesar de que esto baja igual, allá abajo igual vamos a cuidar la cuneta, pero también por arriba, si es un terreno escarpado, vamos a tener que hacer alguna construcción, una banquina, una cuneta previa, a fin de evitar que toda el agua de la colina, digamos, descienda sobre nuestra vía. ¿Ya? Ahora, respecto de estas medidas, pues, igual que en todo, existen distintas normas. Las normas de construcción que se usan en los diferentes países, pues, pueden ser diferentes. Las más famosas o sea, que se usan más a nivel mundial, digamos, son las AREMA, que son de Estados Unidos, y las normas europeas, entre las cuales las ADIF, al menos para nuestro medio, son muy usadas. O sea, ¿por qué digo para nuestro medio? O sea, Latinoamérica también a veces usa de esas normas, ¿ya? Entonces, es por eso que de las de Europa, las normas de ADIF son las más utilizadas. Y si no, las AREMA, como les dije, repitiendo, que son de Estados Unidos. Estas normas se pueden encontrar, a ver, un ratito, se los voy a poder mostrar. Voy a dejar, yo creo, el enlace por si acaso les interese. La verdad no creo que vayan a leerlo in extenso, pero sí pueden picar algunas cositas de estas normas. A ver, por ejemplo, puede ser. Entonces son estas normas, las normas AREMA, que son las especificaciones técnicas para ferrocarriles, ¿ya? Entonces es todo un manual, digamos, donde me va indicando según lo que necesito. Por decir algo, en este caso que estamos hablando de terraplenes, entonces pendientes, aconsejables, tipo de material, taludes, etcétera, esas cosas. Y como están viendo también a la derecha, pues estas normas son, como se ha visto, de la Asociación Estadounidense de Ingeniería Ferroviaria y Mantenimiento de Vías. Entonces, esta se usa bastante, ahí están viendo, tanto por supuesto en Estados Unidos y Canadá también, pero así a nivel mundial también las podemos usar. Y aparte de estas, se tienen las normas, les decía, ADIF, o sea, de entre las más usuales, ¿no? A ver. Que corresponde esta es la página que corresponde a la DIF y aquí tenemos, bueno, las normas que tienen. Entonces, he aplicado, por ejemplo, ahorita en normativa técnica, y ahí tengo para la plataforma, para la vía, para telecomunicaciones, para los pasos a nivel, etcétera. Digamos que ahorita estamos en la plataforma, ¿no? Entonces, pico ahí. Ya está. Y pueden ver que salen, en este caso, 4 opciones: especificaciones técnicas, precios, digamos que
en nuestro caso no nos interesaría mucho, y las normas ADIF de plataforma y también las normas FEBE, que son conocidas por su sigla más que por FEBE como NFI, y las instrucciones generales de proyectos. Entonces, estas dos podemos usar para hacer nuestros diseños. Ahí tenemos todo. A ver, no sé si podemos ver algo. Solamente una cosita, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, para las canaletas prefabricadas de hormigón para los cables. ¿Cómo que para cables? Claro, para ferrocarriles eléctricos. Pantallas acústicas, que es algo que se usa mucho en el medio urbano a fin de frenar el impacto que tiene, ¿no? El movimiento de los trenes, el paso de los trenes. ¿Ya? Entonces, a esas cosas, por ejemplo, ahorita eso es lo que estamos bien. ¿Ok? Y entonces, son este tipo de normas las que se utilizan y donde se tienen muchos detalles para hacer esta construcción. ¿De acuerdo? O sea, hay que ir entrando e ir viendo. Ya les voy a mostrar yo unos pequeños resúmenes que son lo que vamos a usar posteriormente. Forma inicial, simplemente permítanme que les diga eso, que nos vamos a basar en estas normas. ¿Ok? Bien, como lógicamente sabemos, cuando hacemos una construcción de una vía, hacer cortes y hacer rellenos es, digamos, hasta lógico, porque si no, no podríamos hacer, ¿no? Vamos a ver, entonces, solo un poquitito de cómo trabajar primero con los rellenos. En primer lugar, bueno, la pendiente es un punto principal cuando hacemos un relleno, no solamente para vías férreas, y la pendiente de los taludes siempre va a depender de la composición del tipo de tierra que vamos a tener, es decir, hay que analizar tanto su granulometría como también la composición del terreno, ¿ya? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué tierra se va a usar? Un aspecto adicional, pero para nada menos importante, es la altura del relleno que se va a tener, porque en función de vamos a poder hacer pendientes más pronunciadas o más suaves para el talud. Ahora, esta pendiente entonces guarda gran relación entre el tipo de suelo que se va a usar para el relleno. Ustedes ya saben perfectamente que la pendiente, digamos, del talud es la relación entre la altura y la base, ¿no? Como está viendo acá, por ejemplo, a eso se refiere. Y normalmente a la pendiente se le denomina, se le da un nombre del tipo 1, 2 puntos y otro valor. Entonces, el primer valor, 1, recordaremos cuando estaban en tercer semestre, es el valor vertical. Y el segundo numerito es para el valor en horizontal. Y ahí ya tenemos entonces la construcción del triángulo que nos define a la pendiente. Bueno, precisamente según el tipo de relleno, según qué tipo de tierra vamos a tener en nuestro terreno, es que esta pendiente va a variar para esta luz. Es decir, más planito o más pronunciado según qué tipo de terreno tengamos. Aquí les pongo dos cosas que son muy importantes. Por ejemplo, que para rellenos que son menores o hasta iguales a 6 metros,
es suficiente usar una sola pendiente. 6 metros es alto, es casi 2 pisos, ¿no? Entonces, para eso, con una sola pendiente uniforme, estamos bien, ¿de acuerdo? Y ahora, esa pendiente va a ir variando según la tierra. Así tenemos que para tierras arcillosas se aconseja una pendiente de 1 a 1,5. Y para dar un ejemplo, en cambio, para tierras vegetales, de 1 a 2, o sea, más pronunciada, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si quisiéramos hacer, pero para relleno casi no se usa, pero si usáramos rocas erosionables, pues podría ser un poquito más pronunciado, más levantadito, por ejemplo, de 1 a 1,25. 1,25 nada más por acá, entonces nos queda más elevado, ¿no? Ya, entonces, eso está en las normas, pero ahorita para que sepamos. Lo que dice aquí nada más es entonces, una sola pendiente cuando es menor o igual a 6 metros. Pero si nuestro relleno ha de ser más de 6 metros, que es posible, entonces hay que utilizar al menos 2 pendientes. Ya no se puede construir en uno solo. Una sola cosa, porque por decir así, el riesgo de que se desmorone es demasiado alto. Y en ese caso, el talud inferior debe ser menor a 1 por 1,75, o sea, 1 en vertical y 1,75, menos que eso debe ser el talud inferior. O bien, también podemos hacer terraceos. Ay, creo que eso, a ver, tenemos no sé si tengo mis esquemitas de terraceos. Segundito, ¿ya? Esquemas. Miren este, por ejemplo, el primero es grandecito. ¿Sí? Aquí, este enlace es el que les puedo dejar también para la cuestión de las normas, aunque es mejor lo que les mostraba hace un ratito, la verdad me gusta más. Bueno, en cambio, a los terraceos, si la pendiente es mayor a 6 metros, la inferior debe ser de 1 a 1,75 o menos, y a la superior podría ser, por ejemplo, como decíamos hace un rato, si es una tierra arcillosa, de 1 a 1,5. Esta máximo 6 metros, y así sea de un metrito, tengo que tener entonces una pendiente más suave. Cuando es mucho más nuestra altura de relleno, que sí puede ser, aunque no digo que sea muy económico, pero sí puede ser, también una opción adecuada es usar terraceos, en los cuales igual seguimos que el superior puede ser hasta 6 metros y todos los inferiores hasta un tope de 4, ¿de acuerdo? O sea, puede ser hasta 4 metros. Entre una y otra pendiente, no sé, es bueno, si bien el decir terraceos nos da la idea de que van a ser como gradas, no se tiene nunca una pendiente totalmente horizontal, o sea, que sea del 0%, eso no existe. Debe ser, como están viendo aquí, de 1 a 10 entre una y otra pendiente, que es bastante suave, y por una distancia mayor a 1 metro, ¿sí? Entonces, por lo menos un poquito más de 1 metro, ¿sí? Y ahí, miren, los 3 tramos tienen la pendiente de 1 a 1,5. Digamos que todo es una tierrita arcillosa, entonces está buena, se puede hacer porque esta tierra es compactable, ¿no ven? Entonces, por eso, pero siempre poniéndole terraceos que no sean completamente planos, ¿de acuerdo? Y esta es la sugerencia, ser el superior 6 y por debajo ya de 4 máximo. O si es menos, pues sí, ¿por qué no? Mejor. Hay que ir viendo cuánto ha de ser exactamente nuestra altura. ¿Ya? Eso. Entonces,
¿qué más les podría decir al respecto? A ver, yo creo que eso es suficiente. Supongo que esto han visto mucho más en carreteras, ¿no? ¿O no? Así que vamos a continuar. Lo que tiene que ver. Ya. Bien. Sin embargo, para fluir los rellenos, siempre lo primero es hacer desbroce igual y limpieza igual que en cualquier otro tipo de obra civil. Y si el terreno tiene una inclinación menor a lo que por tipo de tierra correspondería, por ejemplo, si fuera todo tierra arcillosa y su pendiente es menor a este 1 a 1,5, entonces se puede poner directamente encima el material. O sea, la compactación casi que solo por si acaso, y no es necesario hacer gran cosa, se le puede poner encima el material, pero si es mayor a eso, su pendiente, entonces como naturalmente, digamos, ha de tener tendencia a ocasionarnos un problema o a deslizarse, entonces sí tenemos que hacer previamente a construir nuestro relleno las terrazas de 1 metro ya de ancho, eso, igual que siempre, ¿no? Así les han debido decir. Las terrazas siempre se hacen en capas. Voy a abrir una pestañita, a ver, no sé. Aquí mismo puedo hacerlo. Cuando vamos a hacer una construcción de un relleno, evidentemente tenemos que hacerlo por terrazas, ¿sí? Y se hace por capas. Es decir, que cuando, digamos que, a ver, con esto, terreno. Lo primero, hago la limpieza, hago el desbroce y segundo, voy a hacerle ya terrazas a esto. De 1 metro de ancho, eso es lo aconsejable, es decir, que tengo que ir haciendo previamente, digamos, unos cortecitos, no sé, en nuestro terreno natural, más o menos así. Ya, aquí está mal lo último, ya más rectito tenía que salirme, para que eliminar estas partes. Una vez que haga eso, empezamos a hacer los rellenos y siempre poniendo o así, haciendo en capas. Abajo, los materiales más pesados. A ver, ¿con qué puedo dibujar ahora materiales más pesados? ¿Los redonditos? No. Pondremos simplemente otra cosa. Digamos que esto en color. No importa. Digamos que ya encima voy a rellenar, entonces aquí pongo por capas materiales más pesados, ¿sí? Algo así. Ya, había quedado medio bombeado. Y poco a poco voy poniendo materiales más finitos. Muchas veces, bueno, no, digamos que quiero, perdón, vamos a borrar esto. No se va a notar. Entonces, el terreno, el que era negrito, ya lo eliminé, ya no existe. ¿No ve? Porque ya lo he cortado al celeste, ¿sí? A ver. Voy a suponer que es mi pizarra normal y que ustedes me están siguiendo ahí ya, porque ni modo, lo puedo hacer de otra forma. Aquí ya ni me acuerdo cómo estaba, pero aprox. ¿Lo ve? Entonces, abajo hemos dicho, vamos a poner un material más grueso, más pesado. Entonces, digamos que todo esto, ufa, qué mal. Otra vez, a ver. Digamos que todo eso es un material grueso, digamos, grava,
roca desmenuzada, no sé, todo eso está aquí. Eso más. Trataré de hacer una línea más recta. Espérenme. A ver. Digamos. Entonces, encima de eso, van acomodando materiales más finos y más o menos esa es la idea, ¿ya? Entonces, así siempre se hacen los rellenos. Bueno, no chueco, ¿no? Pero está otra vez mal. La línea primera. ¿Ya? Digamos que así. Ya, entonces ahí hemos construido y aquí para que se note, porque si no parece que no se arregla nada, digamos que eso es. Evidentemente, pero siempre en forma de cuneta para terminar también nuestro relleno. Bien, si viene construido así mi relleno, qué simpático, qué bonito, yo me doy cuenta por el simple hecho de ver un dibujo que esto se puede ir cayendo, ¿no? Entonces, es necesario hacer también cierta protección, que enseguida se las muestro. Antes de eso, antes de que se me olvide, algunas veces este terreno natural es húmedo, por decir algo, es fangoso, pantanoso. Entonces, es necesario hacer los estudios de saturación del suelo y según eso, ver cuándo hay necesidad de quitar todo ese terreno y reemplazarlo. Y en otros, cuando ese porcentaje de saturación no es tan elevado, pues simplemente no se lo quita, simplemente se compacta con el mismo peso del material que voy a poner por encima. Entonces, esos parámetros no son a simple decisión del, del constructor, sino que son que están más bien dados en nuestras normas, las que vayamos a usar. Cuando ustedes emprendan una construcción, deciden usar una norma y por favor no mezclen. Eso sí es algo que a veces uno lo hace con la mejor buena voluntad, ¿no? Tratando de poner lo más exigente de esta norma y lo más exigente de esta otra, pero al final el resultado no es bueno. Entonces hay que usar una sola norma y ya, sobre ella trabajar. Y bueno, entonces como les decía, esto del terreno húmedo es algo que no solamente para ferrocarriles, también en edificios lo han debido ver, ¿no? Así me van a contar ustedes cuál es el criterio que tienen, ¿ya? Ahora, cuando es en ese terreno húmedo, digamos que es medio lodoso, fangoso, tiene abono vegetal, ahí sí es necesario limpiar todo, todo, todo. No sirve, ese terreno no sirve y hay que excavar siquiera 3 metros. Una vez que ya se ha sacado todo lo que parece, 3 metros más, porque puede haberse insumido. Terreno vegetal es lo más peligroso para este tipo de construcciones, ¿ya? O sea, el abono vegetal, eso no nos sirve, hay que limpiar bien. Pero si solamente lodo, pues se puede trabajar encima. ¿Ok? Ya. Entonces, a ver, como les decía también, algo que en esto es importante, como nos va a quedar, o sea, esto es un tipo de tierra, otro tipo de tierra, otro tipo de tierra. ¿Con qué estoy colando? No le estamos poniendo ni cemento, no ves. Entonces hay que proteger. Es muy necesario proteger las bases de los rellenos. Y para eso tenemos, ¿qué podemos decir? Varias técnicas, ¿ya? Los rellenos entonces tienen
lo que ustedes tienen que pensar es que tienen un peso propio muy alto. Y cuando el relleno tiene además pendientes y además no es simétrico, es decir, que a un lado y al otro puede ser diferente, o puede ser que solamente haya a uno, ¿no ve? Puede tener diferentes alturas, diferentes materiales, etcétera. Entonces, las condiciones en que ha de trabajar ese relleno es muy variable. Eso siempre ocasiona agrietamientos. Y los agrietamientos, la mayor parte de las veces, terminan en pequeños deslizamientos o en grandes deslizamientos. Para contrarrestar esos efectos es que precisamente se deben aplicar refuerzos a la base de los rellenos. Y esos refuerzos pueden ser de diferentes tipos. La primera fotografía, por ejemplo, corresponde al uso de geomallas. Las geomallas pues permiten construir grandes taludes de hasta 85 grados sobre la horizontal, como verán, es casi en recto, ¿no ve? Y mantienen todos los factores de seguridad que se puedan requerir en un proyecto. Durante el diseño, entonces, cuando yo sé que voy a usar geomallas, ya es posible considerar todos los esfuerzos a los cuales se va a someter ese terraplén, tanto por las cargas estáticas o por las dinámicas y hasta por eventualmente las cargas sísmicas. Eso garantiza la estabilidad de la estructura. Lo más importante, sin embargo, de usar las geomallas es la posibilidad de utilizar cualquier tipo de material del relleno disponible en el sitio. Entonces, esto permite considerables ahorros, tanto en los costos como en los tiempos de construcción. Porque como ya le vas a poner geomalla, no es necesario ir a traer roca de a muchísimos kilómetros de distancia. Entonces, puedo usar el mismo suelo que yo corté unos metros antes o que voy a hacer unos metros después, ¿no? Entonces, esa es la gran ventaja de la geomalla. La gran desventaja, el altísimo costo. Una cosa es usar geomalla en un tramo, pero si le voy a echar en todo el lugar que he hecho relleno, entonces el proyecto pues se va a encarecer muchísimo. Sin embargo, es lo que nos permite tener mayor seguridad, ¿ya? Otro tipo de protección son los tensores. Los tensores son simplemente varillas de acero ancladas. Bueno, los grandes cortes que se hacen en laderas inclinadas pueden ocasionar, pues, posibilidades de derrumbes, ¿cierto? Y además el empleo de muros de contención solamente a veces son insuficientes o a veces también es antieconómico porque se van a caer con el tiempo, ¿no? Entonces, actualmente esta técnica de los tensores se usa bastante y son, como les decía, varillas de acero que se insertan a través de unos tubos de 4 pulgadas, inyectando además una lechada de mortero de cemento para que esta varilla quede anclada al terreno. Siempre se lo pone en forma inclinada. Pueden ustedes ver la fotografía, aunque es como si fuera ahorita un espejo, ¿no? Esto es el exterior. Y la varilla siempre entra así, se hinca en forma inclinada, más o menos a 30 grados. Y esto así que varios tensores ya permitan el anclaje de este murete, que es como una pantalla, nada más una tabla estaca para contener al terreno. Este método, ustedes segurísimo que lo han visto, se han ido hacia los yungas, hacia el lado de Coroico, ¿no ve? En nuestra vía tenemos varias zonas que tienen este tipo de refuerzo. No siempre es
¿qué se puede decir? Suficiente, ¿no? A veces, a pesar de que se ponen tensores, hay problemas y este murete, esta tabla estaca, esta placa, si quieren, es como una pequeña pared. A pesar de eso, puede ser que ceda, ¿ya? Pero es algo que se puede intentar usar. Ahora, cuando el terreno es mejor y no requiero cosas tan elaboradas porque por sí mismo se puede mantener, a veces es suficiente hacer refuerzos de piedra. Esto en algunos casos se usa para evitar la erosión en el pie de los taludes, así como están viendo en estas imágenes, simplemente recubriendo el pie del talud con un pedraplén, así a manera de, ¿qué se puede decir? De paredcita, ¿no? De contención de bloque. Esta obra puede ser piedra o, o sea, de piedra que después decir colocada, puede ser de gaviones, y etcétera. O sea, no hay una sola forma porque va a depender también de la forma, digo, del suelo que constituye nuestro relleno, ¿ya? Pero entonces, repito, esto cuando el suelo que se usa para el relleno es bueno, lo único que me tengo que preocupar es de proteger el pie del talud. Aunque fuera roca, tengo que proteger el pie del talud. Bueno, nunca se pone la roca sueltita, entonces sí, hay que proteger el pie del talud de la erosión. Otro método es bastante costoso, son los muros de contención, ¿no? Es la obra linealmente, digamos así, más costosa, porque implica estructuras que tienen que tener, además ustedes saben ya, drenaje propio, es decir, tengo que ir poniendo drenaje en medio para que todo el agua que se ha insumido en el terreno pueda salir. Entonces, además que necesito encofrados para su construcción, por lo tanto, mano de obra calificada y el estudio de suelos y de hidrología debe ser exhaustivo, sobre todo también en lo que refiere a los planos de falla más probables, para que no sea que ese mismo plano de falla atraviese nuestro muro y se lleve la obra por el lado. De todas formas, lo que sí ahorita creo que ya está claro es que es imprescindible hacer las protecciones al pie del talud. A ver, veremos otra vez nuestro dibujito. Esto es un dibujo simplemente, pero si esto es mi relleno, digo, mi terreno, el celeste, claro, lo he cortado un poquito, qué sé yo, pero este es mi terreno, y yo pongo un material encima, lógicamente que no puedes confiar que con este talud ya se queda ahí para siempre. Le vas a poner un gran peso encima, va a pasar por aquí un tren o varios trenes más bien, cada uno a cual más pesado y a una velocidad por lo menos mayor de 60 kilómetros por hora, no, inclusive, veremos así en el peor de los casos, mayor a 20 kilómetros por hora, o sea, se va a mover una carga. Eso nada más es lo que necesitamos para destrozar nuestro relleno. Es por eso que el relleno debe protegerse siempre, más que tal vez en otro tipo de obras, ¿ya? Entonces, no nos sirve simplemente rellenar, tengo que hacer protección en este talud y, bueno, en este también es necesario. La cuestión del drenaje es importantísima. ¿Ok? Ahora, no siempre estos rellenos es que nosotros construimos bien o mal, sino que por naturalidad los rellenos nuevos siempre presentan cierto asentamiento.
Ahora, este asentamiento puede ser normal, puede considerarse normal, cuando no se sobrepasan, pues, los límites que ya se hayan establecido durante el diseño, ¿ya? Cuando ustedes han hecho hormigón, pues hoy en día todos han aprobado los hormigones, y hacen vigas, alguna vez han debido hablar de que las vigas largas sufren un ligero asentamiento y como que se bajan, ¿verdad? Bueno, así de normal, claro, eso no tiene que ser más de algunos milímetros. Igual en los rellenos, estos rellenos normalmente presentan cierto asentamiento, igual que en las vigas hay que diseñar también con esto. Así como en una viga le das una contraflecha, digamos, en constructiva para que cuando se asiente ya quede completamente horizontal. Igual en los rellenos es necesario establecer hasta dónde vamos a aguantar y con eso ya hacer nuestro diseño adecuado. Ya es también importantísimo que la superficie del relleno no presente badenes. El badén es bueno, ustedes saben, ¿no? Es cuando hacemos una construcción más bien que para que el agua vaya por encima, ¿ok? Más o menos esto no puede haber, ¿ya? No debería existir. Ahora, los rellenos que efectivamente son o tienen una construcción deficiente, bueno, en esos casos se va a presentar un, un asentamiento, pues, sobre todo por la acción de las aguas de lluvia, pero sobre todo por el peso de los trenes, o combinados por los dos. Y en esos casos se empiezan a presentar baches debajo del terraplén, como están viendo en este caso, o así. Ya, no importa. Aquí, bueno, la verdad que aquí es otra cosa lo que se quería mostrar, pero no sirve ahorita para tener la idea. Entonces, cuando el relleno ha sido deficientemente construido, tienden a presentarse así unos baches por debajo. Estos baches pueden deformar el relleno completamente porque en este caso, al haber un espacio acá, pues el relleno ha de empezar a primero a agrietarse y luego a deslizarse. Ya, entonces, miren el primer gráfico. Esto, por decir algo, a pesar de que el suelo no presenta ningún bache, el suelo es firme, digamos, igual el relleno puede agrietarse y luego deslizarse. Esto es porque el relleno en sí no ha estado muy bien construido, ¿no? Y lo peor, pero que nos puede pasar es que este suelo de base no sea un cimiento muy adecuado, sea un suelo compresible y entonces, como están viendo acá, está combinado. ¿Qué tal que hasta por ahí, porque eso puede pasar, ¿no ven? Sea un buen suelo y en cambio tengamos combinado desde cierto lugar un suelo que más bien es más compresible, más arcilloso. En ese caso, nuestro relleno también se va a deslizar hacia ese lado y como están viendo, o sea, la línea punteada es lo que era originalmente y fíjense cómo se desliza. Entonces, eso es el gran problema que se puede presentar, ¿ya? Entonces, nuestra idea es que no llegue esto a límites muy considerables. ¿Qué más? Bueno, básicamente, ahora, los efectos del deslizamiento por movimientos telúricos también se pueden dar, ¿no?
pero hay que tratar de prever en la medida de lo posible todo esto. ¿Ok? Bueno, seguiremos. No solamente las vías se hacen rellenando, se hacen principalmente haciendo cortes, o sea, excavaciones. Bueno, antes de iniciar los trabajos de movimientos de tierras y aún en la etapa del diseño, ya deben efectuarse los estudios geológicos de suelos y también la ubicación y el transporte que se va a, a requerir para el proyecto, ¿cierto? Entonces, esos nos van a dar ya la base de dónde y cuánto voy a necesitar hacer cortes. Bueno, algo que es muy importante es la profundidad posible, cuánto voy a cortar y con qué talud vamos a hacer esta excavación. La profundidad de las excavaciones obviamente ha de variar según la topografía que tengamos y se han dado casos en que se hacen cortes de hasta 12 metros. Y eso es mucho, la verdad, pero podría ser. Sin embargo, a veces cuando se requieren cortes mayores, o sea, se requiere cortar más de 12 metros, hay que analizar si no fuera más económico, más bien perforar túneles, ¿ya? Entonces, a veces es más óptimo hacer esto, o sea, hacer un túnel que seguir excavando tanto. Hay que ver la parte económica en esos casos. Después, el talud, de todas formas, siempre debe ajustarse a las condiciones naturales que tenga el terreno. ¿Ya? Los taludes que más se utilizan nuevamente son los de 1 a 1,5 para suelos que contengan arena arcillosa, o sea, compactable, y de 1 a 3 para arcilla húmeda. Cuando en cambio vamos a hacer cortes en rocas, ya estos taludes pues pueden ir, por ejemplo, de 1 a 0,5, de 1 a 1, dependiendo si la roca es erosionable o dura. Si es erosionable, mejor de 1 a 1, o sea, un ángulo de 45 grados prácticamente le estaríamos echando, ¿no ve? Y en cambio, si es roca dura, puede ser 1 en vertical hasta 0,5 o hasta un poquito menos en horizontal, pero jamás 1 a 0, o sea, nunca se hace corte a 90 grados, ¿ya? Entonces, eso no, en ninguno de los casos. De todas formas, ahí les dejo 2 valorcitos para que tengan una idea y las tablitas de esto igual en las normas podrían encontrar si es que estuvieran interesados. ¿Qué más? A ver, cuando nuestro terreno tiene o sea, tiene colinas muy elevadas, entonces lo que se necesita es simplemente hacer por tramos. Y en cada tramo que hagan corte, no se olviden hacer sus respectivas cunetas. Quiero mostrarles algo. Los cortes también se pueden deformar. Entonces hay que tener esa previsión, por así decirlo. Ya las deformaciones en cortes tienen un carácter pero diferente a las deformaciones de los rellenos, porque si bien también se dan deslizamientos que se presentan en los taludes, las causas de estos deslizamientos son diferentes. Normalmente se deben a un mal diseño del talud,
a las precipitaciones atmosféricas continuas, lo que normalmente se le dice lluvias torrenciales, ¿no? O sea, que son muy largas. Y para contrarrestar estos deslizamientos, es recomendable usar los métodos de siempre, como sembrar arbustos, reforzarlos con piedras, etcétera. ¿Ya? También se hacen revestimientos estructurales, digamos, donde los suelos que empujan por todo lado a las grandes cargas verticales puedan digamos así, puedan sufrir en zonas que tienen tendencia sísmica. Y en ese caso se va a necesitar hacerles lechadas de hormigón a estos suelos. La pena de eso es que una vez que le echas una lechada, pues ya no puedes reforestar, ¿cierto? Entonces, en todo caso, hay que ir viendo en qué zonas es absolutamente necesario, porque va a ser el hormigón el que va a actuar ahí, pues tiene como material estructural y bueno, pues, para sostener la carga. Ahora el problema es que se va a formar un marco rígido, ¿no ve? Y ustedes ya saben que en estos casos hay que hacer un análisis, pues precisamente como marco rígido, y eso ya es más a detalle. Pues hay que tener también esos cuidados. Ahora fíjense la fotografía que les estoy mostrando. Ustedes pueden notar, bueno, que este tren aquí tiene, no sé, está como que tiene, ¿qué se puede decir? Una curva vertical en esta parte, un poco extraña, pero si se fija más allá, van a ver que aquí no hay pasto, no hay descubrimiento vegetal y todo el resto sí. Entonces, es que se debe a que ha habido, justo lastimosamente para este pobre tren, ha habido un deslizamiento en esta zonita y esto ha arrastrado a la vía, no del todo, parece que no ha sido muy grave, porque si se fijan acá ya tenemos nuevamente el, el pasto, la reforestación, lo que quieran decirlo, está normal, solo ha sido en esta parte, pero igual el problema es que al deslizarse el terreno arrastra a la vía, y si tenemos un tren circulando, pues también va a tener problemas el tren, ¿no? Ya ahora, para construir los cortes o las excavaciones, también tenemos que tener en cuenta, como hace rato, a ver, voy a poner esta pestañita, tenemos que las excavaciones también se deben hacer por partes, sí, estas también, ¿sí? Por ejemplo, este esquemita que está dibujado así a mano alzada, me indica que lo primero que voy a hacer es entrar por mi maquinaria y sacar, digamos, esta zona, ¿ya? Entonces, lo primero que quito se hace por capas, entonces, y normalmente cuando se hace cortes, se corta y se acumula al centro, o sea, corto esto y envío hacia el centro, hacia el centro. Ya está, ya tengo un montículo aquí, pues hago entrar volquetas, me lo llevo. Entonces ya he cortado, digamos que esto, otra vez, hago corte, hago este corte solo hasta aquí, y hago este corte solo hasta acá. Se me acumula al centro, evacúo esa tierra y si necesito otra vez hago la misma operación. Hacia el centro es lo más aconsejable a fin de evitar, digamos, que se desparrame el material de forma incontrolada, porque esto podría ocasionar más problemas que los que podríamos haber previsto, y va a ser más caro luego hacer la limpieza en zonas aledañas, ¿no? Nosotros ya no estamos en esa época en que
No importa, tirarle nomás la tierrita y sí, no, hay que llevar a los buzones que se hayan destinado para esto. No, no es que le puedo dejar encima de y destruir el hábitat que tengo alrededor. Eso ya no es permitido, inclusive es contra la ley, entonces no se puede. Y la forma es esta, ya siempre hacia el centro van a hacer sus cortes. Algunas veces, en cambio, el corte no es así, es en una ladera. Entonces, ya es una ladera, entonces tengo que ir haciendo cortes. Entonces, bueno, en ese caso, sí no podré acumular hacia el centro y iré poniendo solamente hacia uno de esos lados. ¿Ok? Pero lo importante es eso de arriba hacia abajo el corte y por capas, siempre por capas. No le crean a estos maquinistas hechos a los supercapos que en una sola te dicen que lo van a hacer, porque lo que van a ocasionar son más problemas al mismo terreno. No, no se puede, o sea, sin dañar al terreno. Alguna vez, para que ustedes se acuerden siempre, seguramente alguna vez se han hecho una herida y lastimosamente se hace una costra con pus, no siempre, ¿no? Pero digamos que alguna vez. Entonces la forma de hacer eso es ir raspando de a poquito, ¿no ve? No eres tan loco como para meterle cuchillo y sacar eso. No va a servir, otra vez se va a infectar tu herida. Igual el terreno, no se saca todo, hay que sacar así por capitas, ¿ya? Y qué pena que tardemos, pero no se puede hacer más rápido. Los cortes, igual, por si acaso, pueden ser longitudinales o transversales. Eh, los, eh, los transversales, la tierra sí se puede colocar a los costados, pero en los longitudinales es necesariamente hacia el centro porque son grandes longitudes y por tanto grandes masas de tierra. En los cortes transversales sí puede ir directamente hacia alguno de los costados. Eso más me faltaba indicarles. ¿Ok? Bien. Bueno, volveremos aquí. Ya. En general, para conservar la, la vía férrea, pues la empresa de ferrocarril que esté prestando el servicio público tiene la obligación de mantener a la vía en buen estado, con una inmediata reparación de los deterioros y remoción de obstáculos. Además, cuidando los taludes de los posibles deslizamientos. O sea, esa es la parte más importante en el mantenimiento rutinario de la vía férrea, ya cuidar los taludes de posibles deslizamientos. Ahora, evidentemente, cuando estamos hablando de la conservación en sí de la vía férrea, también se debe pensar en conservar en buen estado el parque rodante, es decir, vagones y locomotoras, y conservar las construcciones aledañas como ser almacenes, depósitos, no sé, cualquier otro accesorio, y vigilar las posibles obstrucciones en alcantarillas y en puentes. Esto, al igual que en carreteras, es algo que ya se debe establecer de rutina. Pero la gran diferencia con carreteras es que, por decir algo, esa vigilancia de alcantarillas y puentes las hace la ABC, mientras que el, el usuario, el que tiene su camión, solo se preocupa de que no haya un bache que le moleste o que pueda transitar por la vía. En ferrocarriles es una empresa que maneja todo. Bueno, a veces esto ya les voy a explicar en qué aspecto puede separarse, pero esa empresa tiene sí o sí que ver la cuestión de las alcantarillas y puentes a la vez que ve el estado de la vía y a la vez que va el estado del material rodante. Algunas veces es necesario construir más alcantarillas, por ejemplo, para liberar
el desagüe de terrenos colindantes que más bien puedan ser una posible amenaza para nuestra vía. Es decir, aunque mi vía aparentemente no tenga problema, pero hay un terreno por encima que parece que puede tener problemas con el desagüe, bueno, pues nosotros como empresa de ferrocarriles tendremos que ver la manera de hacerle la alcantarilla para que esto no ocurra. ¿Ok? Bien. ¿Qué más tengo que decirles aquí? Yo supongo que sí ya les da la idea de que en ferrocarriles, entre la vía y los materiales rodantes, digamos, vagones, locomotoras, existe mucha relación, ¿sí? Y sus características básicamente se van a complementar porque las condiciones que ambos deben reunir deben ser las más óptimas para asegurar una marcha de los trenes, sobre todo segura y estable. Ahora, la velocidad va a depender de otras cosas, como de la tecnología que vamos a usar en nuestras locomotoras y también de las características como la trocha o el tipo de material que se use para rieles y durmientes, etcétera, ¿no ve? Pero cada parte de la vía y de los vagones debe ser estudiada principalmente para suprimir, digamos así, los choques entre sí y para reducir la frecuencia de las oscilaciones que son inevitables en la marcha de los trenes. ¿Qué son las oscilaciones? Bueno, sucede que los trenes, como van entre estos dos rieles, van chocando contra un extremo del riel y contra el otro. Entonces, eso produce un movimiento sinusoidal y la idea es reducir lo más posible esto, ¿ya? Alguien diría, bueno, pero entonces para reducir que sea más justito la trocha respecto de las ruedas, casi no le dé espacio. Bueno, si no le da espacio, simplemente el tren no va a manejarse, no va a correr, se va a quedar ahí estático porque no va a poder separarse, ¿no? de ese lugar. Finalmente, ¿qué más puedo decirles en esta partecita? Que la vía férrea, entonces, tiene tres características esenciales, ¿ya? La resistencia, la elasticidad y la continuidad. La resistencia es necesaria para que la vía no se deforme en forma permanente, ¿no? Ni en planta ni en perfil al paso de las grandes cargas. La elasticidad de la vía, en cambio, viene de la necesidad de que la vía no sea un conjunto rígido con su terraplén. A ver, volveremos a unas diapositivas atrás. Entonces, la vía tiene que tener cierta elasticidad. Eso es, repito, que no sea un solo conjunto rígido entre esta parte, digamos, por donde va a circular el tren y todo esto que es el apoyo, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que no, que sea lo más rígido, mejor así no se va a deformar. No, porque en ese caso se producirían reacciones tipo choques al paso de los vehículos ferroviarios. Y es este precisamente el aspecto que marca la diferencia entre la carretera y las vías férreas, porque la estructura de una carretera es, más bien puede ser totalmente rígida. Ustedes saben que tenemos carreteras de pavimento rígido, o sea, que es prácticamente placas de hormigón, ¿verdad? Y el vehículo que circula ahí es, pues, más bien va más cómodo que cuando se tiene un pavimento, digamos, no sé, de grava, ¿no? Sin embargo, la diferencia está en el liviano. El vehículo que circula sobre una carretera es en realidad muy liviano comparado con un tren.
pesará en el peor de los casos lo mismo que un vagón con una locomotora y no existen trenes de un solo vagón, ¿ya? Entonces, no tiene punto de comparación en peso. Además, lo más importante, que ese vehículo tiene las llantas elásticas, las cuales van a absorber los impactos de las irregularidades de la carretera. En cambio, la vía del ferrocarril sobre la que van a circular trenes muy pesados, que tienen llantas metálicas, es decir, llantas rígidas, no van a tener dónde amortiguar, absorber esos impactos de una irregularidad en la vía. Entonces, por eso es que prácticamente la vía férrea debe mantenerse en casi impecable estado. Cualquier problema, una deformación, va a ocasionar que el usuario del tren, ya sea un pasajero o la carga que estemos llevando, sienta esas irregularidades y, por ejemplo, en cuestión de carga, podría desordenarse y romperse. Las personas vamos a sentir incomodidad, vamos a sentir dolor o si estamos transitando podemos inclusive caernos, ¿verdad? Y la tercera característica de la vía férrea es la continuidad, que es otra cualidad esencial tanto en perfil como en planta y que se la puede obtener desde el punto de vista tanto estático como dinámico. O sea, debe tener continuidad estática, pero también continuidad dinámica, ¿ya? Por ello es necesario que la estabilidad de la vía sea igualita en todos los puntos y que además permanezca así luego de que haya pasado un tren. O sea, no, esta elasticidad no puede estar variando. O sea, que pase un tren y ya no quedó elástica, ya se arruinó. Solamente construir la vía para un solo tren no es obviamente una opción, ¿verdad? Entonces es eso. Claro que las características geométricas de la vía férrea, bueno, van a depender tal vez de la topografía o del tipo de terreno, ¿no? Y esas cosas, pero sobre todo hay que cuidar como constructores la calidad de la vía. Esa es la que se tiene que mantener, digamos así, igualita. Pase uno o pasen todos los trenes. Ustedes, por ejemplo, para JTP tenemos más de 100 trenes que han de transitar en un día. Entonces, al principio y al final, la calidad de nuestra vía férrea debe ser similar. Entonces, para eso, ¿qué hay que hacer? Pues tener un mantenimiento continuo y exhaustivo. Todo se maneja en milímetros. Entonces, la, la tolerancia de defecto es muy bajita. ¿Ok? Listo. Con eso hemos terminado este capítulo, que realmente es el más cortito de toda nuestra materia y que hasta ahí ya estamos con el primer capítulo que va a servir para el segundo parcial. Primero, lógicamente es temprano, podemos empezar con el segundo capítulo de esta parte, pero primero yo quiero saber si ustedes tienen alguna cosa que consultar. Adelante. ¿No? Ingeniera, una pregunta. Sí, adelante. Era con respecto a la diferencia que hay entre canal o cuneta. ¿Cuál es la diferencia, ingeniera? Porque en la materia de aeropuertos siempre se nos exigía no confundir esos términos, pero al final yo imaginaba que canales tenía que ver con las dimensiones, pero ¿podría aclararnos eso, Ingrid? Ya, como tú dices, evidentemente en aeropuertos se lo ve más, ¿no? Bueno, la cuneta es
una zanja, pero también en realidad es un canal pequeñito que está simplemente a los lados de la vía, en este caso de la vía férrea, pero puede ser al lado de una carretera. En cambio, lo que pasa en aeropuertos es que no tienes más que el tramo de la pista o de la calle de rodaje, no tienes una vía así, planita. Entonces, por ejemplo, se puede tener superficies más grandes. Entonces, normalmente la diferencia en ferrocarriles se da respecto de su ubicación. Si está a los lados de la vía, en este caso, por ejemplo, en aeropuertos hablando, si estás hablando a los lados de la calle de rodaje, entonces se le conoce como cuneta. Y si está sirviendo para lo que puede ser ¿cómo le llaman? Ahí donde se estacionan o donde está junto a la terminal terrestre, eso ya le llaman canal. Es básicamente eso. Ahora, normalmente una cuneta tiene un menor tamaño que un canal y recibe básicamente aguas pluviales. El canal también puede, en cambio, recibir aguas subterráneas. La diferencia no es muy grande entre ellas, pero ¿qué podemos decir? No, pues básicamente es la ubicación de estas. A ver, dame un segundo, voy a ver si les encuentro algo. Eso no es exclusiva, ya si bien casi siempre las cunetas son trapezoidales, también pueden ser cunetas rectangulares, entonces ya aparecen canales, entonces eso no tiene por si acaso nada que ver. A ver. No encuentro. Está, o sea, se le da por su ubicación, por lo menos en el área que yo trabajo, que les decían en aeropuertos, así en tu contame. Te digo. No especificaba algo claro, pero nos repetía muchas veces no confundir. La mayoría de los compañeros decía las cunetas, específicamente para las obras de drenaje decían cunetas, y el ingeniero repetía que no es recomendable equivocarse, hay que decir que son canales. Yo imaginaba que era por las dimensiones o las dimensiones longitudinales tal vez, y solo quedaba en eso. Ya. Bueno, la verdad, tal vez hubiera sido adecuado consultar exactamente con él, pero en lo que yo manejo es básicamente la ubicación. Si está a los lados de la vía, para mí es una cuneta, ya, y que tenga como función llevarse las aguas que caigan sobre mi vía. Eso es una cuneta. Un canal, en cambio, además de esas aguas, recoge, por decir, no sé, o sea, puede recoger aguas de por encima de la colina. Eso, y ahí ya podré convertirse en un canal. O sea, depende eso, más que nada, de la ubicación. Por eso te digo, si solo es para servir a la vía, para mí siempre va a ser una cuneta. Si además voy a servir al terreno, a ver cómo hace. Aquí tenemos una imagen. Ay, no, perdón, me estoy pasando otra vez. Lo siento. Por decir algo, esto es una cuneta sí o sí. Este podría ser un canal, porque recoge, si bien, o sea, drena esta agua de la vía, pero, o sea, no es ahí al ladito, o sea, tiene más, ¿qué se puede decir? Más contribuyentes ¿cómo se dice? O sea, no solamente recoge
el agua generada por este talud de la vía, sino de todo este terreno. Entonces aquí ya podríamos hablar de un canal. Por eso yo te digo, para lo que yo manejo, está la denominación depende de la ubicación. Ahora, evidentemente, podrías lo que tú decías, ver la cuestión de las dimensiones, porque no es lo mismo recoger agua de este pedacito y de este pedacito que, digamos así, de toda la colina más, ¿no? O aquí ¿qué tienes? ¿No? Aquí es chiquitito, pero podría yo hacerle aquí algo así como una cuneta, pero en realidad ha de ser un canal, porque aquí no tiene que ver con la vía, estoy recogiendo solamente agua, digamos, pluvial de la colina y de escurrimiento de la colina. Pues aquí yo le llamaría aquí canal, y aquí canal, y en cambio para mí esta es cuneta, ¿no? Dependiendo, como repito, de la ubicación, pero eso es lo que yo manejo, entonces podría ser esa la principal diferencia, ya la ubicación de la obra. Tienes razón, ingeniera, porque en aeropuertos nos pide analizar el área que está aledaño a la pista en este caso, por lo tanto recogería aguas de toda una cuenca y además de la pista. Exacto. Sí, es por eso podría ser una gran idea para la diferencia entre canales y cunetas. Qué bien, Rodrigo, entonces sí que te sirve, eso es lo que al menos yo que puedo usar. Gracias, ingeniera. No es nada, pues un placer. Bueno, chicos, miren qué maravilla, hoy nos vamos temprano. Ya no vamos a empezar el siguiente capítulo, lo haremos la siguiente. Segurísimo, capítulo era tan pequeño, estaban pensando, ya denos la nota, pues he tenido ciertos inconvenientes que lastimosamente no he podido concluir siquiera. Entonces, no tengo las notas de todos. No me parece adecuado decirles, por decir algo, a ustedes 8 les doy las notas y el resto que espere. Entonces, por favor, sean amorosos y espérenme